Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Tony Santos y esto es Así es mi gente. Hoy la ciudad de Los Teques se reunirá aquí, en la Casa de la Cultura, exactamente en la sala Leoncio Martínez, en un conversatorio dirigido por 4 importantes cronistas e historiadores de esta ciudad. Y esta tertulia tiene como finalidad conocer un poco más acerca de Los Teques y su historia. Carlos Castillo, Alejandro Caputo, César Hedler y Leonel Vargas estarán hablando de este pueblo o ciudad. En cada calle que transitamos, en cada rincón de nuestra hermosa ciudad, Los Teques no es solo un lugar en el mapa, es el eco de generaciones, de logros, de personajes que forjaron nuestra identidad. Como una ciudad de añoranza que atraviesa un destino de adversidades. La metáfora que le sirvió de emblema, la Suiza o los Alpes de Venezuela, parece hoy una ironía. Aquella referencia aludía en su simbolismo a la suave melancolía del crepúsculo, a la estación lluviosa con sus hojas muertas, a las mansiones solitarias cercadas de jardines y enredaderas, a hombres y mujeres cubiertos con abrigos de paño, a pequeños bosques haciendo de plazas y parques y a camino de vueltas y montañas para entrar y salir de sus dominios. Nadie discutía su belleza ni sobre la urgencia de ensanchar las calles, porque la rutina estaba hecha a la medida de una población con paso lento. Llano y pueblo bastaban con sus 2 iglesias y sus 2 plazas. En su despliegue cotidiano, las bodegas de esquina cubrían las menudencias de la misma forma que las escuelas y los dispensarios eran suficientes para crecer. Los parroquianos hacían su itinerario recreativo desde el café al cine o al teatro y de ahí al parque, al restaurante o a los bares por sus caminarías estrechas que obligaban al saludo conversado. Su clima lo era todo. Nos daba las tardes neblinosas y las mañanas alargadas por un sol escondido entre nubes metálicas. Propios y extraños quedaban envueltos en su misterio, en el misterio de sus casas ancestrales, en el vértigo de su vegetación desnuda y en unas lejanas serranías que se confundían con el cielo lloroso de los atardeceres. Nada extraordinario, es verdad, un pueblo de montaña como lo hay de sobra en las tierras andinas, pero que hoy, en medio de este escombro sin vocación para la belleza, conmueve y nos invita a recordar aquellas estampas. No voy a insistir en su destrucción con ánimo retaliativo, de nada serviría además. Ya el pasado es una estela de vocaciones y quizás yo también. Pienso más bien en repensar la ciudad, en construir una teoría de su decadencia y sus posibilidades reconstructivas. Pero debemos acercarnos a sus síntomas para legitimar su comprensión. Uno sale diariamente a la calle buscando el lugar. ¿Cuál lugar? El que llevamos adentro como una gramática, como un arquetipo, como un modelo ejemplar, aunque no lo hagamos consciente. Todo hombre civilizado lleva en sí mismo las categorías de lo que es una ciudad, una imagen ideal de las calles, de las plazas, del mercado o del templo. Estamos quietos, tranquilos o mudos ante una situación que se ha venido presentando últimamente sobre unas personas que están construyendo una historia paralela que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad que nosotros conocemos, sobre todo una historia contemporánea, ¿no? Porque el problema va más allá de este momento pues, histórico, ¿no? Esto se viene arrastrando desde la época de la conquista. Si nosotros nos ponemos a revisar un poco la historia que escribió José de Oviedo Ibaño, eso ha tenido muchos cuestionamientos de historiadores venezolanos que no están de acuerdo completamente en estas crónicas que son las que nosotros estamos acostumbrados a ver en los libros desde que estudiamos en el liceo o en la primaria. Está lleno de una cantidad de cosas un poco fantásticas, pues hay personas, la historia nuestra está llena de personajes que no existieron
El caso, yo sé que esto traería un poquito de problema, ¿no? El caso, por ejemplo, para citar algunos, de Urquía, que es la esposa supuestamente de Huacaipuro, es un personaje que no existió. El caso de, por lo menos más posterior, el caso del Negro Primero, en la batalla de Carabobo, que viene a despedirse de General Páez porque Páez le dice: no huyas, cobarde. La estación fue la estación Los Teques, que está en la calle Bermúdez, o estuvo en la calle Bermúdez, donde estuvo durante muchísimo tiempo el bar La Estación. Por cierto, en esa estación, Antonio Loinás, el famoso poeta, pues el querido poeta, tenía una tertulia, una peña de intelectuales que venían a Los Teques hace muchos años, en los años 20, en los años 30, y ahí se reunían, junto a Antonio Loinás, se reunían Rómulo Gallegos, Arreaza Calatrava, Pedro Emilio Col, se reunía también Andrés Eloy Blanco, entre otros cuartobates que venían a Los Teques a temperar y a dialogar y crear esas tertulias muy amenas que existían en esa época, porque Los Teques no se alejó de eso, de la intelectualidad también, porque este era un país muy intelectual, mejor dicho, este pueblo. Aquí había gente que tenía mucha cultura. Lamentablemente, bueno, eso se ha ido perdiendo, pero es otro tema. Entonces yo digo, caramba, cuando yo veo el video, digo yo, eso no puede ser, porque mezcla una cuestión que no tiene sentido. En el cabotaje jamás hubo una estación. Por eso es que yo digo, con base de que ese era un espacio atendido por burros y autobuses, porque por eso es el cabotaje. Ahí venían las famosas recuas de burros que llegaban al cabotaje en ese sector, porque a descargar la mercancía que traían del lomo de burro desde Tácata, Paracoto, y se venían por las canales, porque no existía carretera panamericana, existía la carretera de Trasandina y existía, por supuesto, el gran ferrocarril de Venezuela. Entonces, hasta ahí llegaban, descargaban la mercancía, existía la ranchería, que por cierto Marco Narciso ya tenía una, por supuesto Alberto Serrano también, entre otros que tenían esas rancherías allá arriba en el cabotaje, en ese sector. La ranchería es un sitio donde descargaban la mercancía, ponían a pastar a los animales, a los burros, a descansar, y ellos se echaban un camaroncito o reposaban un poco y posteriormente se iban hacia su siembra o hacia sus cultivos. En otro sector del pueblo, por lo menos aquí cerca del Padre Cabrera, existía la de, ¿cómo se llama? Lorenzo Guevara, que por cierto fue presidente del Consejo Municipal, entre otras cosas, y él también tuvo una ranchería allí para atender estas personas que venían con mercancía, bien sea de la Reynosa, de la Luneta y todos esos sectores, para descargar la mercancía en ese sector. Esa era otra ranchería que también existía aquí en esos tiempos. Entonces, me llama la atención porque el video, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra. El video está lisiado de embustes, de falsedades. Por lo menos en la calle Ilue, o calle Carabobo hoy en día, donde vivió Yolanda Domínguez, que por allá la veo. ¿Qué tal, Yolanda? Bueno, ahí vivió Yolanda Domínguez, vivió mi esposo también, que tenía una casa en Los Maizos Taborda. El señor Montiel tenía en la esquina de la Bermúdez con Carabobo un pilón. Los Rodríguez también vivieron allí, los Mejía también vivieron en ese sector. O sea, una gran cantidad de personas, porque Antonio Lluel, entre otras cosas, hizo eso. Él fue un bienhechor, que él vino a Los Teques a darle vida. Fue un gran creador también, porque él sembró un castaño que yo estuve detrás de ese castaño hasta que lo tumbaron, y eso fue una lucha contra un poderoso que todos sabemos que es el gobierno.
el castaño le molestaba a alguno que estaba allí, algún personero del gobierno, alguna autoridad, y simplemente lo tumbaban. Bueno, lamentablemente. Bueno, ese castaño es traído de la India, y ese castaño lo sembró Antonio Uribe. Si a ver vamos al Parque Los Coquitos, otro bienhechor, a los teques, que fue Gustavo Bruno, que sembró casi 2 hectáreas entre plantas ornamentales y árboles, casi 300.000 árboles y casi 500.000 matas ornamentales. Entonces, si estamos hablando de esas cosas, ¿cómo podríamos nosotros tildar a estas personas? Malhechores. ¿No, verdad? Porque si yo llego a un pueblo, a una ciudad, a un sector donde me envíen y le digo que quiera ir, y lo que hago es el bien, si hago sembrar, estoy haciendo un bien. ¿Por qué? Porque el ferrocarril o la construcción de ese ferrocarril devastó grandes hectáreas de los teques. Y párate de contar. O sea, desde Antímano hasta La Victoria y Puerto Cabello. Entonces, el Gustavo Knox se encargó de reforestar ese sector o todo ese sector, y hoy en día podemos contar con esos árboles que todavía están viejos, pero todavía enriquecen con su oxígeno. Entonces, aquí los teques, yo no sé qué nos pasó, o aquí en los habitantes de los teques nos pasó algo muy terrible, porque los teques venía desarrollándose de una manera como todo pueblo. Los Teques es capital desde el 13 de febrero de 1927. Y el simple hecho de que el gobernador para la época, o presidente de Estado como se le decía, el general José Rafael Duque, que para mí, ustedes me disculpen, creo que fue el mejor gobernador que ha pasado por todo el Estado Miranda. Porque en tan solo 3 años hizo una ciudad. Fíjense ustedes, hizo el Consejo Municipal, Palacio de Gobierno, nos dotó de Plaza Bolívar porque aquí no había Plaza Bolívar. Hizo la Plaza Guaycaipuro, o mejor dicho, la Plaza Guaycaipuro ya estaba hecha, fue inaugurada el 1 de enero de 1927. Hola, llano de Miquilén, mejor dicho, lo que queda de ti. Qué desgracia, viejo amigo, qué desgracia. Mira nomás donde te han llevado los arquitectos del desastre. Llano de Miquilén, viejo amigo, hoy junto contigo digo adiós al tren, a los quitrines de leche, al viejo carbonero, a Negro Chiquito y a Moyán. Digo adiós al chichero, a Fifo y la burra y a la loca Victoria. Les donaron con miras a que hicieran el liceo, e inclusive tenían áreas como para expandirlo aún más si ameritaba crecer, pues, ¿no? Bueno, la Casa de las Lajas, donde nació el coronel Andrés Avelino Pinto, este es de la Guerra Federal, más reciente, donde nació Roque Pinto, 2 hermanos de él que murieron en Carabobo, esa la tumbaron también, porque la compró un señor llamado, que no lo conocía nunca, Felipe Siguen, y parece que le llegó a oídos algo de que iban a desbloquearla, y el señor le quitó el techo y la casa se fue deteriorando, se fue cayendo, la lluvia le erosionó las paredes y se cayó. Yo en una oportunidad hablé con el alcalde Raúl Salmerón, en paz descanse, y le dije que era muy fácil adquirir ese espacio porque la casa estaba ubicada muy cerca de la carretera, y comprándole al señor ese que compró esa hacienda, ese espacio nada más no afectaba nada a su finca y su propiedad, y se hubiera convertido en un museo, pues, en un sitio histórico. Esa casa, de hecho, ahí pernotó Simón Bolívar, ahí pernotó Francisco de Miranda, Robert Center, un viajero que hubo en esa época, y todas las personas que se desplazaban por lo que hoy es la luneta de montaña, que fue el primer camino desde lo que comunica lo que hoy es Caracas hacia los valles de Aragua o viceversa. Eso fue un camino indígena primero, el primero que cruza por allí Francisco Fajardo, que era el mestizo, hijo de una india llamada Isabel, se llamaba Isabel porque ya se había bautizado, y bueno, y eso se fue convirtiendo en el camino de la guerra de independencia. Ahí hubo lo que llamaban distracciones antes
llegar a la gente, los realistas a Carabobo, eso se llama distracciones. Ahí hubo muchos combates entre indígenas y los conquistadores españoles. Ahí muere el célebre caballero de la capa roja, Juan Rodríguez Suárez, que fue el fundador del Estado Mérida. Y esos todos los lugares estaban llenos de historia. La ruina de las mostazas, yo estuve trabajando allí un tiempo, desmalezando y limpiando, y se vino a convertir en un sitio histórico y bueno, lamentablemente no se sabe, era territorio de los indios caribes, que se denominaban los indios teques. Su jefe fue Guayquipuro, algo que yo he leído por ahí y he oído de muchas personas que supuestamente Guayquipuro fue un invento que no existió. Eso es algo que está en discusión. Sí, es una realidad, pero no se sabe. Okay. Y que también le hizo bastante resistencia a los españoles, si en el caso de que haya existido o en caso de que haya sido otro jefe indígena el que luchó contra los españoles. Bien, 52 años después de la muerte de Guayquipuro, se funda la ciudad de San Diego de los Altos. Esta fue fundada por personajes que tuvieron mucha relación con Diego de Lozada. Se dice que probablemente el nombre San Diego proviene como un homenaje a Diego de Lozada. En el año 1600 formaba parte de un encomienda. 70 años más tarde, estas tierras fueron patrimonio de Juan Ascanio y Correa de Benavides. Y al final eran propiedad de Diego de Viquinera. Por supuesto, todo esto eran personajes conquistadores que vinieron a esta zona. A partir del año 1772, los españoles de los ciudadanos se trasladaron progresivamente a un caserío que contaba con solo 99 habitantes. Fundaron luego como una ciudad los teques. El 21 de octubre de 1777, el obispo Mariano Martí, que levantó uno de los primeros censos en todo el país, la nombró ciudad en memoria de los indios teques. La nombró como teques. Ahí yo tengo los dos tomos del libro de Mariano Martí, donde hizo un registro completo de todos los habitantes que existían en el país en esa época. Aquí está una lista de los indios que eran los que más abundantes de la zona: los Comanagotos, los Arahuacos, los Tatariguas, Quiriquiri, etc. Voy a decir una mala palabra. Okay. Para el año 1781 ya tenemos en los teques más o menos 1.500 pobladores. Cuando Alejandro de Humboldt vino a esta zona, lo menciona como un pueblucho miserable. Pueblucho que, bueno, él venía de Caracas, comparar Caracas con los teques en la época era, aunque hoy en día también, comparando Caracas con los teques, yo no considero que los teques sea un pueblucho, que soy aquí, pero no se puede comparar. Y para 1805 ya tenía 2.500 pobladores. En 1891 el territorio de Los Teques se dividió en dos municipios. Un municipio que se llamaba Los Teques, lo que hoy en día conocemos como Los Teques, que estaba conformado por los barrios El Guarataro, El Trigo, El Alambique, El Barbecho, El Rincón, Río Arriba, Santa Rosa, Quebra la Virgen, Las Lagunetas, La Francia y Las Bajas. Y el otro municipio era San Juan, que correspondía a lo que llamamos, que todavía conocemos como La Mata, Vuelta Larga, La Cañada, Retamal, El Corozal, Camatagua, Corosalito, Puerta Morocha, Guaya y Guayinga, El Javillar, Chacao, Guaremal y Naiva. Profesor, una tertulia súper interesante, una actividad maravillosa el día de hoy aquí en la Casa de la Cultura de la ciudad de Los Teques. ¿Qué nos puede decir de este maravilloso encuentro? Mira, yo digo que hacía falta porque desde hace mucho tiempo yo no veía que tantas personas que vinieron, más de 70, y que se quedaron hasta el final. Eso es mucho decir, porque se ve entonces que hay interés, que las personas se reconocen en esa especie de tragedia que hemos vivido, en la pérdida muy dolorosa de los espacios,
e incentivar pues ahorita que se pueda ir reconstruyendo lo que se puede reconstruir. Culminó con éxito este maravilloso encuentro de los historiadores de la ciudad de Los Teques. ¿Qué nos puede decir? Bueno, no, quedo muy satisfecha porque es una iniciativa nuestra en vista de las cosas que estábamos viendo en las redes sociales que no cumplen con la veracidad de nuestra historia. Y bueno, tratamos de, con estos encuentros, de que se aclaren todas esas cosas que no son verdad, pues, que están fuera de la historia local. Bueno, muchísimas gracias. Aquí nos encontramos con el historiador y cronista de la ciudad de Los Teques, Leonel Vargas. Bueno, felicidades, Leonel, por esta actividad. De verdad que la gente se quedó hasta el final, o sea, quiere decir que estuvo súper interesante. ¿Qué nos puede decir? Sí, yo casualmente le estoy diciendo en este momento a Carlota que lo que me llama la atención es que la gente se quedó, porque la expectativa de nosotros era más o menos 2 horas y rebasamos la meta, como quien dice, en ese sentido. La gente se quedó porque le gustó el tema que abordamos, porque cada uno de los ponentes abordó un tema diferente y sin embargo cada uno, porque no hubo un tema fastidioso. Y yo estoy muy agradecido con la Casa de la Cultura, sus autoridades, porque por cedernos este espacio, porque tenemos que seguir rescatando la memoria histórica de Los Teques, diciendo la verdad con sustento histórico como debe ser. Y en eso estamos, esa es nuestra lucha, vamos a seguir trabajando en conjunto, César Hedler, Carlos Castillo, Alejandro Caputo, mi persona, porque esto no queda aquí. Esto va más allá y esto pica y se extiende. Vamos a ver si existe algún pronunciamiento de parte de las autoridades, porque precisamente no es que hicimos un evento para conmemorar o celebrar alguna fecha sobre Los Teques, no, sino para llamar la atención de los fenómenos que están ocurriendo ahorita con unos videos que lamentablemente no se ajustan a la realidad. Entonces el llamado de nosotros es a respetar la historia, porque con la historia no se juega. Gente buena de Los Teques, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué les ha parecido la tertulia? Excelente, de verdad, todos los ponentes con un buen punto de la historia y apoyando eso. Hay que defender la verdadera historia de nuestro municipio. Bueno, un poquito más de aprendizaje. Siempre es importante venir a estos conversatorios porque es importante nosotros seguirnos llenando de historia para poder hablar de ella. Bueno, excelente presentación de los ponentes y muy enriquecedor la charla. Gracias. Bueno, me gustó bastante la charla que tuvimos hoy, el conversatorio. Aprendimos de las personas un poquito más mayores que nosotros de la historia de Los Teques, la verdadera historia que debemos divulgar y que debemos seguir difundiéndola a través del tiempo. Te aprendí algunas cosas nuevas de lo que había en Los Teques antes y el ahora. Ha cambiado bastante todo sus espacios. Soy Carmen Díaz. ¿Qué le ha parecido esta actividad que hemos tenido en el día de hoy? Esta tertulia maravillosa de la ciudad de Los Teques. Me parece que es súper necesario abrir espacios donde podamos escuchar información vinculada con la historia de la localidad, del municipio, del estado. Creo que para los jóvenes y para los adultos también, refrescar cosas y también descubrir equivocaciones, errores que se han cometido en relación a la historia. Me parece que debería ser más frecuente este tipo de encuentros. Así es, bueno, muchísimas gracias. Alejandro Caputo, uno de los historiadores, uno de los que formó parte de esta tertulia, de este proyecto maravilloso que fue un conversatorio de la ciudad de Los Teques y su historia. Bueno, gracias, Tony. Yo me siento muy complacido porque a pesar de ser hoy un día de trabajo y en esta hora de la mañana y tuvimos bastante asistencia de personas en el conversatorio, y eso demuestra que la gente tiene cierto interés pues en el rescate de nuestra historia y de nuestro sentido de pertenencia y de nuestra identidad regional. Muchas gracias, Tony.